padre, ¿no? Sí, bueno. Que nos va a platicar un poquito de la tesis doctoral que ella hizo, que se llama Experiencias de familias monoparentales con profesionistas de la psicología en México DF, una aproximación cualitativa. Andrea es doctora de salud colectiva por la UAM Xochimilco, profesora e investigadora de tiempo completo de la UACM en licenciatura de promoción de la salud, terapeuta familiar por el ILEP, psicóloga social egresada por la UAM Xochimilco y parte del equipo de investigación de la Universidad de Sevilla en el eje de familias monoparentales desde 2012 y muchas cosas más. Bueno, pues un gusto presentar a Andrea y que esté en este foro aquí con nosotros acompañándonos. Gracias, es un privilegio. Pues les recuerdo un poquito visitar nuestra página web. Tenemos ya pronto la maestría, están ya las inscripciones abiertas y al rato por cerrarse, así que quien tenga ganas que se empiece a apuntar. Tenemos un taller internacional con el doctor Gonzalo Bacigaluto que va a ser este sábado y domingo. Va a estar sumamente interesante si alguien quiere apuntarse. Bienvenidos. La palabra se la dejo a Pues yo agradecerle a Lilet que en los últimos años ha tenido una recepción cada vez más potente y pronunciada por estos temas de abrirse a los debates de la diversidad, y eso también se lo agradezco mucho. Pues como les dijo Lili, yo lo que voy a contarles, a platicarles es lo que resultó de un trabajo de investigación en el doctorado de salud colectiva. Durante los años de 2010 empecé y terminé 2013. Entonces fueron 3 años de, digamos, tratar de entender qué pasa con las familias monoparentales en México, y no nada más así como en general, sino en particular la relación que se ha establecido entre ellas y los profesionales de la salud mental, o los profesionales de la psicología, terapeutas, psiquiatras, trabajadores sociales. En general me interesaba mucho en el campo de la terapia familiar, porque soy terapeuta familiar, y de alguna manera esta duda me surgió por experiencias personales en procesos terapéuticos, y yo lo que me preguntaba es, bueno, a mí me ha ido así, pero ¿cómo le ha ido a los demás? Y un poco ese es, digamos, el génesis de la pregunta, digamos, desde lo personal. Desde lo social, entonces, después comencé como a indagar qué pasa con el tema de la homoparentalidad en terapia familiar, y me acuerdo haber tenido una entrevista con una de las coordinadoras de una de las revistas de terapia familiar, y le preguntaba qué tenía publicado sobre familias homoparentales en México. Y entonces me fue a la bodega y sacó muchísimas publicaciones y muchos números de la revista, y cuando empecé a notar, pues no había nada de homoparentalidad. Entonces le dije, aquí están las revistas, pero ¿y lo de homoparentalidad? Me dijo, no, lo de monoparentalidad. No, homoparentalidad. ¿Cómo? ¿Monoparentalidad? No, homoparentalidad. Bueno, pues nada, que había ahí un problema de comunicación, porque pues en México eso de la homoparentalidad sonaba todavía hace 3 años pues a chino. Entonces ahí confirmé que era importante y necesario desde la terapia familiar preguntarnos qué pasa con las familias homoparentales. Y bueno, pensando en que un montón de países ya tienen, digamos, legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entre ellos, les voy a leer rápidamente una lista de países: Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Uruguay y otros que seguramente me faltaron. Pero digamos que son países que ya a nivel nacional tienen legalizado el matrimonio. Y lo que tenemos en México es una combinación rarísima, porque entonces en México depende en qué estado vives para saber qué derechos tienes y a qué derechos puedes acceder. Entonces, si naciste en DF te puedes casar, pero si naciste en Coahuila no te puedes casar, pero sí puedes firmar una cosa que se llama unión civil o pacto civil. Pero si naciste en Zacatecas, ninguna de las dos, y si naciste en Chiapas, tampoco. Entonces, de alguna manera tenemos una mezcolanza en México entre estados muy progresistas y con muchos derechos, ¿no? Y que seguramente por pura casualidad es el DF, que tiene como
una trayectoria de gobiernos más de izquierda, más progresistas, pero luego un montón de estados en donde están gobernados por políticas bastante más conservadoras, y entonces esa mezcolanza se ve también mucho en las realidades que tenemos en México. Entonces yo traté de entrevistar y de conocer la situación de las familias homoparentales tanto en México como en algunos otros estados de la República. No crean que logre demasiada diversidad, porque tampoco es fácil entrevistar a familias homoparentales en los estados donde hay una lógica más conservadora. Pero bueno, ese es un poquito el contexto. Entonces tenemos esto, que en estos países es, digamos, una política nacional, y en cambio en México pues tenemos este collage, en donde todos los países, los estados en azul celeste no tienen ninguna legislación. El estado, el DF, que está casi invisibilizado, es el único que tiene matrimonio, y luego Colima, Yucatán, Jalisco, Campeche, Guanajuato y Oaxaca han legislado algún tipo de figura jurídica que permite algún tipo de unión, pero no se considera, digamos, matrimonio con todos los derechos y obligaciones que tienen los matrimonios heterosexuales. Entonces, en esta mezcolanza vamos a movernos nosotros, porque digamos que se combina de luego testimonios que vamos a ver entre las personas entrevistadas. Entonces, muchos de ustedes saben que la homosexualidad se consideró una enfermedad mental hasta 1973, que la APA lo tenía en sus primeras manuales de psiquiatría, clasificada como un trastorno, y luego comenzó a haber un debate muy fuerte y comenzaron a hacerse más útiles las clasificaciones. Por ejemplo, si bien en los primeros 2 tomos del manual la homosexualidad era un trastorno como desviación sexual, en la segunda edición del manual se sustituyó ese diagnóstico por la categoría más suave de perturbaciones de la orientación sexual. Luego se sustituyó más tarde por el término homosexualidad egodistónica, que a su vez eliminó de la versión revisada del DSM-3 la última. Y actualmente tenemos el DSM-5, que todavía la tiene como un trastorno sexual no especificado, la homosexualidad egodistónica. Pensando en que rápidamente la egodistónica se considera aquella que se siente por la persona como ajena a su identidad, entonces, que hay un malestar permanente por sentirse atraídos hacia personas del mismo sexo, porque de pronto se percibe la vivencia que no checa con su identidad. Después vamos a ver un video de cómo es esto, pero de alguna manera si pensamos que en 1973 pues es realmente hace muy poco, ¿no? Hace muy poco. Tenemos un entrevistado que decía, yo iba en la primaria cuando todavía se consideraba enfermedad mental, luego en la secundaria ya no se consideraba, pero a mí nadie me dijo, entonces yo seguía pensando que era enfermo mental. Y bueno, estos estudios tampoco fue como que se dieron casualmente, sino que comenzó por una lucha en Estados Unidos por la custodia de los hijos. Resultaba que alrededor de los 70 hubo muchos divorcios y muchas luchas, digamos, en las leyes, en la custodia de los hijos de, por ejemplo, parejas heterosexuales que se separaban porque alguno de ellos se descubría homosexual. Entonces, en el 90% de los casos, la custodia en la ley de Estados Unidos iba directamente al progenitor que no era homosexual, pensando que pues el otro o la otra, en ese caso, no podía criar a su hijo y tenía que ser automáticamente separado de sus hijos. Y esto generó, claro, imagínense las separaciones de las familias y el dolor que implicaba para las mamás, para los papás, para los hijos. Entonces la APA empezó a decir, bueno, si la Corte está decidiendo esto, vamos a sustentar que efectivamente los homosexuales son incapaces de criar a sus hijos, y empezaron a investigar y se dieron cuenta de pronto pues, que los resultados no salían y no se podía demostrar que las mujeres homosexuales o los hombres que fueran incapaces de. Y uno de los estudios transversales que se hicieron, que fue como sustantivo para ese cambio, fue el de Gollenborg y Tasker, que hizo un estudio, creo que lo contó Mar por los que vinieron a ese Ateneo, un estudio de 14 años, en donde hizo un seguimiento de 14 años, desde los niños hasta que son adolescentes y ya tienen una sexualidad adulta, que fueron criados por parejas homosexuales, y bueno, nada, que los resultados daban que la realidad no tenía que ver con la orientación sexual, sino que iba y, ¿no? se determinaba por otros factores.
Entonces ya por ahí de los 80 la custodia en esos casos ya iba 40-40 a la persona homosexual y al progenitor heterosexual. Y actualmente tenemos que el 90% de las custodias en estos casos ya se resuelven por otras consideraciones, no por el debate de si la persona es homosexual. Entonces, de alguna manera, este cambio en la clasificación de las enfermedades mentales fue indispensable también. Y luego tenemos ya en 1990 que la Organización Mundial de la Salud no se quiso quedar atrás y quitó también la clasificación de la homosexualidad como enfermedad mental de sus categorías, y por eso se consideró el 17 de mayo, que fue el día que la OMS decidió que sí, que efectivamente no podían demostrar que fue una enfermedad, como el Día Nacional contra la homofobia, ¿no? En muchos países, en Estados Unidos, que digamos en este tema sí que van bastante avanzados. En México lo que pasó fue que se les propuso al gobierno mexicano en ese entonces suscribir este 17 de mayo como el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, y decidieron que no, que sonaba muy fuerte, que le iban a poner que era el Día de la Tolerancia a las preferencias sexuales, pero después entró el PAN y dijo que no, que eso también sonaba muy fuerte, que eso de las preferencias sexuales no, y entonces se quedó como el Día de la Tolerancia por las preferencias. Y no fue hasta hace un mes que tenemos en México por fin el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Pero fue en este sexenio, fue hace muy poquito. Ok. Bueno, a partir entonces de 1973, la APA de alguna manera no nada más decidió que la homosexualidad no era una enfermedad mental, sino que además se puso a investigar todas las complicaciones producto de las terapias reparativas que les llaman, o las terapias que intentaban cambiar la orientación sexual de los pacientes. Porque efectivamente en 1972, si la homosexualidad era una enfermedad, pues había que curarla, y los que la curaban pues eran los psicólogos y los psiquiatras. Entonces la APA de alguna manera no nada más quitó esta clasificación, sino que tuvo una, digamos, actitud muy proactiva, y entonces comenzó a pronunciarse en contra de todas las terapias que tuvieran como finalidad reparar la orientación sexual. Y entonces hizo declaraciones, y de alguna manera también a partir de ahí se hizo una secuencia y una cadena en donde también la Asociación Psicológica Americana, también la pediátrica, también la de Trabajo Social, de alguna manera comenzaron como a sumarse a este pronunciamiento y a esta suscripción de que no nada más no era una enfermedad, sino que había que dejar de tratar de curarla, porque tratar de curarla generaba mucho daño. Y entonces empezaron como a generar muchas publicaciones, y ahora la APA es pues una de las más, digamos, activas en confirmar la posibilidad de la sexualidad diversa, no como una manifestación más de la sexualidad humana. Entonces, bueno, los pronunciamientos tanto de los pediatras como de los trabajadores sociales, psicólogos, todos de alguna manera dicen que los chicos que viven en familias homoparentales tienen el mismo desarrollo psicosexual, psicosocial, de desarrollo motriz, de inteligencia, de orientación sexual que las familias heterosexuales. Y en ese sentido ha sido como una campaña muy clara para decir, dejen de preocuparse. La parentalidad no quiere decir que los homosexuales sean perfectos madres y padres, pero sí quiere decir que su no perfección o su perfección no pasa por su orientación sexual, pasa por otras consideraciones. Eso en Estados Unidos. Y en México la cosa, pues nada, es bastante diferente. El 24 de abril de 2012, o sea que hace muy poquito, se convocó por las redes sociales y por muchas instancias, digamos, escolares, a la conferencia Cómo prevenir la homosexualidad en una primaria y secundaria con el doctor Ricardo Sada. Digamos que su referencia era este libro de Cómo prevenir la homosexualidad, que está aquí, de un autor que se llama Joseph Nicolasi, que es uno de los terapeutas y psicoanalistas que más han propuesto, digamos, la terapia reparativa en Estados Unidos, y que sigue, digamos, dando terapia para reparar la orientación sexual, y ha escrito muchos libros, y esos libros después entonces se repiten por
por ejemplo, en esta escuela. Y como yo no estaba en el país y estaba haciendo mi trabajo de análisis de campo en otro lado, un compañero de la UACM me hizo el favor de ir de colado a la conferencia y grabarla, así como el ¿no? Periodista. Y entonces, bueno, nos encontramos con 4 horas de plática, pero por supuesto yo no quise transcribir todo, nada más les traigo un pedacito, un poco como para entender el discurso y entender en México en qué estamos o en qué está una parte, ¿no? de la sociedad. Este doctor dijo, bueno, estaban ahí los padres de familia, madres y padres de familia, ellos, los padres de familia le hacían preguntas y él respondía, por supuesto, desde su lugar de saber experto. Este no es lo que quiero ver. Y entonces le pregunta a una mamá, ¿se puede prevenir una homosexualidad en un niño? Y entonces él contesta, sí, muchas veces, porque es medio maricón, pues tienen mucha razón, realmente es así. Si un niño no es valiente, si no juega deportes de equipo, si un niño no es aceptado, hay que tratar de que sea valiente y que juegue deportes de equipo. Aquí entra el asunto de la dinámica familiar. La mamá tiene que ser el padre muy bueno de lo masculino, que no se inviertan los roles. Entonces otro papá le pregunta, ¿y cómo se forma en el niño la homosexualidad? Bueno, pues los homosexuales son muy sensibles, muy emotivos. Lo que están extrañando es el masculino que no tuvieron. A la muerte del papá, en caso de que suceda, hay que buscar otro modelo masculino inmediatamente. El causante principal de que un niño sea homosexual, las madres tienen mucha culpa porque no les permiten a sus hijos la desidentificación. La homosexualidad es un bloqueo en el desarrollo afectivo. Es por eso importante que el padre sea el que le dedique ratos exclusivos al hijo varón, dar un afecto masculino y al mismo tiempo deportes buenos para prevenir la homosexualidad. Y él dice sí, hay unos buenos y otros que son muy malos. Los buenos son los que les refuerzan las relaciones fuertes con otros de su mismo sexo. Pero otras intervenciones que los padres pueden hacer a tiempo son buscarles amigos que sí les ayuden, no que sean como él. O intervenciones de tipo, mira Rodrigo, es mejor cuando no haces ese gesto, porque entonces puedo concentrarme en lo que dices y no en cómo lo dices. Esas intervenciones son correctas. Pero ya cuando el niño tiene la herida, es muy difícil hacer algo. Por eso es importante identificar la herida en la adolescencia, antes de que el niño se declare. También es importante saber que la homosexualidad adolescente no es homosexualidad. A veces hay actos eróticos entre jóvenes varones, hay que ayudarles. Contar con que a ellos les pueda repugnar, que sepan que es una enfermedad, un trastorno. Porque pertenecer a la cultura gay, ya eso es mucho más grave. Y ya no quisiera escribir más porque me Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, bueno, ahí tenemos a una compañera que pasó por la terapia reparativa y también tenemos aplicaciones que vienen en el iPod, por si les interesa bajar, se llama Dr. Hope y también sirve para prevenir la homosexualidad en caso de que sea necesario. Pero no se queda ahí y no es una anécdota nada más de escuelas. Por ejemplo, el gobierno de Jalisco en 2010 invirtió 1.300.000 pesos en pagarle a este terapeuta Joseph Nicolasi, que vino a México y a Jalisco a prevenir la homosexualidad y a curar en los casos de los jaliscienses que y era dinero público. Después o antes, no me acuerdo, hizo esta declaración de que a los homosexuales les daba asquito. Entonces, bueno, estamos en las escuelas, pero también estamos hablando de las instancias gubernamentales y de la gente que toma decisiones y que además decide en qué se invierte el dinero público. Entonces, bueno, ante este contexto un poco desolador. Bueno, aquí tenemos a un compañero que claro que en su homosexualidad no era homosexual, pero dice que 82 años después, pues tal vez puede ser una fase en su vida.
Y bueno, lo que yo me preguntaba era, o sigue siendo, porque no crean que acabé respondiéndome del todo, ¿cómo son las prácticas en psicología que dificultan a las familias homoparentales la construcción de un proyecto y el mejoramiento de su salud? O sea, ¿cómo son las prácticas de los psicólogos, terapeutas, psiquiatras con las familias homoparentales, pero también parejas homosexuales y personas homosexuales que dificultan su proyecto y su salud, y cómo son las que lo potencian? Porque también me parecía que me pasó. No me quería quedar solo en cómo son las prácticas negativas, sino también me interesaba saber qué intervenciones y qué prácticas de la psicología habían ayudado a las parejas y a las familias a conservar su salud. Entonces, mis referentes conceptuales fueron mucho de la salud colectiva, y sobre todo porque encontré durante el doctorado que efectivamente la comunidad homosexual, no nada más en México, sino en el mundo, tiene perfiles específicos de enfermar y de morir. Es decir, que si los comparamos con las personas heterosexuales, tienen en distintas tasas, por ejemplo, más altas de depresión, de intentos suicidas, de suicidios realizados, de adicciones, ¿no? Es decir, no quiere decir ni que todos los adictos sean homosexuales, ni que todos los homosexuales sean adictos, pero sí que hay unas tasas más altas en esta población, sobre todo en ese ámbito, ¿no?, de la salud mental, que es lo que nos interesa como terapeutas. Entonces, y entender entonces que estas enfermedades o que este perfil patológico no tiene que ver con un gen, o por lo menos no lo entiendo yo así, con un gen homosexual que tienen las personas homosexuales que los predeterminan a ser depresivos o que los predeterminan a ser suicidas. O sea, que no es una cosa de la orientación sexual, sino que tiene que ver directamente con la discriminación en la que se vive en este país y en muchos países todavía, que incluso puede estar mucho peor, como tener pena de muerte o ser asesinado a golpes de palo, ¿no? ¿Quería decir algo? Sí. Este estudio que usted hace, sí lo hizo como por sector o por edades. Y digo esto porque no era lo mismo vivir la homosexualidad hace 40, 50 años, 60 años, vivirla hace 30 que vivirla ahora. Ya hay una mayor apertura, una mayor aceptación, entre comillas, pero siempre más aceptado. Y creo yo que eso es parte de estas enfermedades, ¿no? Es decir, no se ha aceptado, no hay un estigma tremendo, una discriminación tremenda, pues va a venir más esta cuestión. Entonces, no sé si su estudio que se hizo en base a edades y a géneros, hasta los géneros, como las mujeres que tienen relación con otra mujer, los hombres que tienen relación con otro hombre, son diferentes, quienes se enferman más. Me hace muy interesante esto que nos comenta, pero... Sí, por supuesto tiene que ver y está atravesado por clase, por género, por etnia, por geografía. Mi estudio es cualitativo, fue cualitativo, por lo tanto no tengo una muestra muy amplia como para decir tengo tantos de tales edades, ¿no? Tengo una muestra de 8 familias entrevistadas, de los cuales 4 son familias lesbianas y 4 son familias de hombres gays, como intentando esto, como tener una muestra paritaria, ¿no?, en un sentido, pero no en edades. Solo me dieron una entrevista una pareja de hombres alrededor de los 60 años, todos los demás eran de 40, 30, 20, efectivamente, sí. Sí, aunque no profundicé en qué tipo de enfermedades tienen los homosexuales, sino que esto en realidad fue como un referente teórico nada más como para ubicarnos en el campo, ¿no? Efectivamente. Y le agradezco que me haya interrumpido y les pido a todos los demás que en el segundo en que se les ocurra algo, por favor me interrumpan y así podemos dialogar. Y no es un monólogo más. Ok. Otro de los referentes que usé fue esto de entender la homofobia como un dispositivo social, no nada más la sensación de una persona que tiene hacia
fobia, ¿no? O miedo hacia otro que es desconocido o que por desconocido homosexual le tiene rechazo, sino entender la homofobia como más bien como una estructura social de pensamiento que determina las decisiones de las instituciones, de la cultura, ¿no? O sea, como ubicarlo como fuera nada más del individuo, sino como un modo de pensar y de tomar decisiones. Y en ese sentido, como ya dije, la tesis de Lilia Monroy y de Castañeda me sirvieron mucho para entender que la homofobia va mucho más allá de entender el asunto de me quieres o me odias individualmente, sino que es como las instituciones, las profesiones, los consultorios se piensan y trabajan con otros. Y luego pues me sirvió muchísimo pensar en esto que dice Foucault de Menéndez y Testa, que después va a salir como más en los testimonios, en el sentido de que lo que ellos han planteado es que la profesión de la psicología tiene una función normalizadora, que hay que estar permanentemente vigilando, pensando, politizando, para no repetir, digamos, nada más intervenciones que generen que los otros pacientes o personas con las que trabajamos entren al status quo y se normalicen, ¿no? Y los que se portan mal o no entran en la norma, ya entren a la norma y se porten bien a partir de un proceso terapéutico. Esta función de la psicología de servir, digamos, al orden cultural dominante. Y en ese sentido quise como pensar mucho en esta investigación. Andrea, sí, ¿te puedo interrumpir? Sí, por favor. Es que ahorita, bueno, me vino a la cabeza un paciente que tengo de 18 años, es gay, salió del closet con una familia sumamente abierta, o sea, ha sido un proceso muy bueno el chavo, pero él tiene un novio, y resulta ser que al novio, es que ahorita que dijiste Dr. Hope, me llegó a la mente que fue lo que pasó, hicieron contacto con esto del Dr. Hope, y al chavo lo mandaron ahorita a una escuela militar a Estados Unidos para que se normalice. Al novio. Al novio. Claro, entonces este chico está como un poco en shock y demás, pero claro. Sí, claro. Todo un tema. No, sí, es todo un tema. Todo un tema porque pareciera como que, bueno, que los espacios son como los nuestros, pero en realidad los grandes espacios son como los de Dr. Hope. Claro, ahí es donde está, digamos, tomándose decisiones, digamos. Nosotros somos una minoría y en ese sentido, pues, tenemos más responsabilidad en eso. Claro. Y efectivamente hay clínicas también en México y sobre todo en Ecuador que funcionan tipo los alcohólicos anónimos 24 horas que están y que tienen denuncias de estar encerrando a personas homosexuales para curarlos y que en realidad es una absoluta tortura. Y hubo un caso incluso hace muy poquito de una mujer lesbiana encerrada por sus papás en una clínica en México que pudo escaparse por las redes sociales. Porque a partir de una denuncia en Twitter, no sé qué, pudo mover a un montón de personas que pudieron denunciar el caso con el Ministerio Público y la pudieron sacar de ahí. Pero que de alguna manera, si se han generado estrategias de resistencia y que las redes ahora son súper importantes, pero de que existen clínicas así, existen todavía y bueno, que todavía con se una tiene, fuerza, ¿no? Claro. Y además se llama Dr. Hope. Pues, en fin. Bueno, rápidamente para pasar a lo mero bueno, digamos, que ha habido también bastantes estudios en relación a cómo se llevan los profesionales de la psicología con familias homoparentales, sobre todo en Estados Unidos. Y se ha descubierto y se ha, digamos, confirmado una y otra vez que por alguna razón las parejas homosexuales se sienten menos bien tratadas que las parejas heterosexuales en terapia. Y sobre todo esto queda clarísimo a la hora de las adopciones. Se hizo un estudio bien interesante y se les dio a los psicólogos un montón de expedientes de parejas que tenían exactamente las mismas condiciones socioeconómicas, culturales, escolares. De alguna manera todas las variables eran idénticas entre unas familias y otras, con la única variación de que unos eran una familia homoparental con una pareja homosexual y otros eran heterosexuales. Bueno, pues automáticamente todas las adopciones se las dieron a los heterosexuales, cuando en realidad se supone que lo que estaban evaluando era lo otro, las condiciones socioeconómicas, el ambiente familiar, etc.
Entonces, efectivamente, lo que está determinando ahí es el prejuicio y no en realidad pues, las condiciones, si la familia, la pareja y la casa tienen las condiciones para aceptar a un niño y para cuidarlo y para crecerlo con amor. Bueno, entonces, como les contaba, me fui a buscar familias homoparentales. Y empecé pues con las más visibles y con las más activistas porque son las más fáciles de localizar, y a partir de ahí comencé a, como bola de nieve, a preguntar de otras familias que estuvieran dispuestas a darme una entrevista. Intenté efectivamente que fueran lo más diversos posibles también en términos de clase social, porque además en México es bien fácil, ¿no? De pronto caer en que todas las parejas homosexuales viven en la Condesa, y eso es lo que yo no quería. No quería entrevistar a esos roles de la Condesa. Entonces conseguí ocho familias, como les decía, 4 de mujeres con hijos, 4 de hombres con hijos, y luego entonces ellos me conectaron con sus propios terapeutas en algunos casos. La primera familia que entrevisté me habló muy bien de una terapeuta con la que trabajaron muy lindo con su hija, y entonces yo la fui a buscar. Y me hablaron muy mal del psicólogo de la escuela donde estaba su hija, y lo fui a buscar. Solo que el psicólogo de la escuela pues, se escondió y no me dio la entrevista. Y la psicóloga con la que había trabajado muy lindo sí me dio una entrevista. Entonces ahí puse un pequeño sesgo, ¿no? Pero tuve una entrevista que sí que correspondía con la familia. Y luego, claro, después no fue tan fácil entrevistar al terapeuta de la familia a la que había entrevistado, pero sí pude entrevistar a terapeutas que eran amigos de los terapeutas que habían atendido a esas familias. Y conseguí 10 entrevistas. De los entrevistados, las familias, mira que no les puse edad y hubiera sido interesante. Catalina y Claudia tenía una hija en ese entonces, o sea, ahora en ese entonces tenía 13 años de una relación heterosexual anterior, es decir, una de ellas se había embarazado con un compañero, con un novio, después había tenido a la bebé y se había descubierto lesbiana, entonces había tenido esta otra relación con la que había pues socializado, criado, etcétera, a su hija que en ese momento estaba entrando a la secundaria. Difícil. Luego entrevisté a Francisco y a Fabián, que tenían una hijita de 6 meses. Ellos fueron la primera pareja homosexual de hombres que pudo adoptar en el DF a través de la Procuraduría del DF, y cuentan digamos como el testimonio muy lindo de cómo en el DIF no pudieron adoptar, pero uno pensaría por la homofobia. No por la homofobia, ni siquiera llegaron a eso. Ellos eran la pareja número 550 en la lista de espera. Entonces, ni siquiera es como que tuvieron necesidad de esperar a los medios profesionales, fueron inmediatamente a la Procuraduría y tuvieron, la verdad, mucha suerte. Es una pareja además como con mucho capital social, mucho capital psicológico. Luego entrevisté a Antonia y Alma, que tienen unos gemelos de 6 años, en ese entonces tenían 6 años, en ese entonces vivían en Monterrey, y ellas hicieron un proceso de reproducción asistida in vitro, en donde las dos son normas biológicas de los gemelos, porque ustedes conocen, ¿no? Una mujer dona los óvulos, otra mujer las gesta, y entonces tienen, digamos, como material genético de ambos. Y además fue muy lindo porque pegó un óvulo de una y un óvulo de la otra, con un mismo donador. Entonces son unos gemelos muy lindos, preciosos, y ellos vinieron a vivir a DF porque no soportaron la homofobia de Monterrey. Los otros entrevistados son Julián y Juan, que tenían 3 hijos varones de adopción. Cuando digo adopción, de hecho, quiere decir que no se legalizó la adopción, sino que fue una adopción que se dio porque ellos criaron a esos hijos aunque no tuvieran papeles. Entonces, de alguna manera, no esperaron. Después les cuento ya la historia de cuando sí intentaron legalizar la unión, pero son adopciones de hecho porque ellos criaron a los 3 hijos. Que en ese momento ya los 2 mayores ya tenían sus propias familias, ya vivían fuera, y solo quedaba el más chiquitín que estaba todavía viviendo con ellos. Lucía y Leticia tienen una hija de 7 años, de una relación heterosexual. Ellas estaban empezando su relación, en realidad la pareja de Lucía apenas estaba conociendo a la niña, pero estaban con planes como de vivir juntas y lograr, digamos, una coparentalidad. Mateo y Manolo
son ellos los que digo que son de la generación más grande. Ellos hicieron también adopción de hecho, tienen un hijo de 30 años, ese hijo de 30 años ya está casado, tiene a su vez 3 hijos, pero sigue trabajando. Mateo incluso ya está muerto, se murió hace poquito, y Manolo y su hijo están trabajando juntos y fueron, digamos, como los entrevistados que tuvieron más dificultades también, porque estamos hablando de que cuando criaron a su hijo las condiciones eran mucho más adversas. Begonia y Belinda era una pareja de mujeres que vivía en Puebla, y una de ellas tenían 24 años y Belinda estaba embarazada. También fue una reproducción asistida casera, o sea que no utilizaron clínica ni nada, sino que salió bien, digamos, con un donador compañero, amigo, y lo hicieron en su casa y estaban contentos. Y Jacinto y Jonás, que tenían una hija de 6 meses, ellos sí hicieron un proceso muy complicado de subrogación en Estados Unidos, carísimo, en donde no pegó ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Fue muy complicado encontrar una donadora de óvulos, muy complicado encontrar, digamos, a la mujer que les quisiera llevar el embarazo. Y todo en Estados Unidos era muy complicado, porque además todos son papeles y la traducción y tal, pero por fin lo lograron. Y su hija tenía 6 meses cuando los entrevisté. A las familias lo que les quise preguntar fue la vía por la cual llegaron con el profesional de la psicología, la postura que ellos percibieron que tenía el profesional frente a su configuración familiar, el tipo de intervenciones del profesional de la psicología que valoraron como negativas y el tipo de intervenciones que valoraron como positivas. Me interesaba saber qué les ayudó del proceso y qué les dificultó su proceso. Andrea, Sí. ¿Qué periodo de terapia tuvieron? ¿Fue más Indistinto. No, indistinto. Algunos solo llegaron a una sesión, se dieron cuenta que era horrible y se fueron corriendo. Eso es rápido. Sí. Afortunadamente se dieron cuenta a tiempo y salieron corriendo. Otros no, otros años. ¿Sí? No, perdón. Sí. Sobre los motivos de consulta. ¿Averiguaste sobre, sí, supiste cuáles eran los motivos de consulta a estos profesionales? Sí. También variaban muchísimo. Por ejemplo, una familia había llegado justo, ellas que querían hacer esto del in vitro y está muy complicado lo de la extracción de óvulos, les daba mucho miedo, entonces querían que una profesional les acompañara en su proceso del embarazo y de todo este proceso del in vitro, y llegaron con una profesional a que les acompañara solo durante la reproducción, ¿no? Ya que quedaron embarazadas. Decidieron dejar y fue un proceso muy positivo, muy acompañado. Pero otros llegaron porque los mandaron de la escuela. Otros llegaron porque en la institución, o sea, porque como requisito institucional, eso, porque su hijo se estaba, qué sé yo qué, y entonces tenía... El psicólogo de la escuela los mandaba con un psiquiatra, y entonces si no iban con el psiquiatra y no les daban el papel de que habían ido con el psiquiatra, no dejaban entrar a la hija a la escuela. Ese fue un caso muy, muy terrible de la chava más grande, de la de 13 años. No lo tengo en diapositivas, pero se los cuento rápidamente. Fue el caso de esta chava que le piden de tarea que haga un genograma, no, eso le llaman un árbol eso, de la vida... ¿Cómo? Genealógico. Y entonces nada, pues ella pone a sus 2 mamás. En ese momento también tenía su abuela, también era lesbiana, entonces puso a la compañera de su abuela, y bueno, en algún lugar al papá, que es biológico, a los gatos, no sé qué, y entonces entrega el árbol, y al día siguiente la citan con el psicólogo. Y entonces el psicólogo de la escuela, que era una escuela pública, una escuela ahí por Metropopotla, al que no pude entrevistar desgraciadamente, empieza a hacerle test psicológicos para saber qué onda con su familia y cómo lo veía él y tal y tal. Empezó a pedirles los test del árbol y a dibujar y tal y cual cosa, y a los 3 días mandaron llamar a la mamá y le dijeron que su hija tenía un grave problema, que no tenía claridad de la estructura familiar y que probablemente tuviera un asunto neurológico que tenía que ser estudiada por el psiquiatra, y que ese era el requisito para que le devolviera la posibilidad de entrar a la escuela. Entonces la mamá se asustó
por supuesto, porque pues, si el psicólogo dice es que alguna razón a tener, fueron al psiquiatra y el psiquiatra empieza a entrevistar a la niña y todo muy bien, y entonces le dice, yo no sé por qué te mandaron aquí, pues si tú estás perfecta. Entonces ella le dice, pues es que el psicólogo dice que estoy loca porque tengo 2 mamás. ¿Cómo que tienes 2 mamás? Sí, pues tengo 2 mamás. Ah, pues vamos a revisar. Y entonces fue una historia de terror y acabó sacándola. Entrevistarlo? No, era el Instituto de Psiquiatría, por cierto. Sí. No, y bueno, ahí terminó la cosa fatal. La niña se empezó a sentir tan acosada y tan maltratada, y las mamás también, que tuvieron que sacarla de la escuela y perdió el año. Esa es como la historia más fuerte, ¿no? Que yo escuché. De acoso escolar por el psicólogo. Sí, los motivos de consulta eran muy diversos. ¿Y qué es lo que encontré así para hacerles el cuento corto? Que muchas de las intervenciones que guiaban, digamos, los procesos terapéuticos que no funcionaron como procesos terapéuticos era porque estaban básicamente sustentados en lo que le han llamado la perspectiva del déficit, que es justamente ver todo lo que la familia no tiene, todo lo que la niña no consigue, o el niño, ¿no? Y entender la estructura familiar como un déficit en donde, pues si son 2 mamás, falta la figura paterna, y si son 2 papás, pues falta la figura materna. Entonces, a partir de la construcción de la idea de que falta algo para la salud mental de la familia y de los niños, se empieza a diagnosticar y a intervenir de manera pues iatrogénica. Luego procesos de culpabilización, en donde en vez de ayudar al niño, en este caso, que está, por ejemplo, sufriendo bullying homofóbico en la escuela, se le culpa de que, es por tus gestos, es porque tú probablemente no eres tan discreto, es porque tú estás invitando a la agresión porque pues eres afeminado, entonces ¿cómo no te van a lastimar, ¿no? ¿Cómo no te van a ofender? Entonces eso, como la culpabilización de la víctima, que además de tener que sufrir el bullying, tiene que sufrir que es responsable de ese bullying por la manera en que es, ¿no? Y luego digamos, las intervenciones terapéuticas que partieron de otro lugar y de otro posicionamiento ético y político, que es el reconocimiento de la diversidad de estructuras familiares, pues desde el respeto a la diversidad, que también hubo, ¿no? En las escuelas, también hubo psicólogos y psicólogas y psicoanalistas escolares que trabajaron desde una postura completamente distinta, y ahorita vamos a ver los testimonios. Bueno, eso, en la escuela lo que se dio es que, por ejemplo, dice este entrevistado, mi primer encuentro con una psicóloga fue la que me llamó después de un evento en que me golpearon mis compañeros y me dijo, mira, tal vez tienes ademanes muy femeninos y eso hace que tus compañeros piensen que eres diferente, por eso te dicen joto, puto, maricón. Tú puedes controlar tus ademanes para que no te molesten, ¿verdad? Otras entrevistadas cuentan así lo de la perspectiva del déficit, es muy simpático porque dice, bueno, estos son los que tienen gemelos, entonces uno es el que siempre tiene problemas en la escuela y otro es así, el estrellita de todas las cuento. Esto siempre ha sido así. Si mi hijo F lo diagnostican los psicólogos escolares con problemas de madurez y nos manda a llamar para decirnos que es porque sus mamás son lesbianas. Pero mi otro hijo, que está académicamente por encima de todos sus compañeros, dicen que eso es porque la escuela ha hecho muy buen trabajo. Y luego tenemos estas otras que no quiero sumar al prejuicio de clase, pero efectivamente sí hay como una vinculación entre las escuelas públicas y las privadas en términos del nivel de violencia. En las escuelas privadas, en una escuela activa donde va una de las niñas entrevistadas, pues la psicóloga, psicoanalista, le pidió que hiciera una conferencia para que ella misma explicara a sus compañeros qué era vivir con una madre lesbiana y su pareja, y entonces se armó una conferencia, una asamblea donde los niños y los papás escucharon a esta niña decir y contar su experiencia. Entonces en ese sentido como que hubo también de todo, pues es una escuela Montessori. Dice, cuando mi hija comenzó a hablar abiertamente de nosotros en la escuela,
tuvimos una serie de conversaciones con la psicóloga de la institución. De ahí comenzamos a hablar de incluir a las familias diversas en el lenguaje cotidiano del entorno educativo. La psicóloga propuso que mi hija diera una conferencia, como se suele hacer en las escuelas activas, sobre la experiencia de vivir con una mamá lesbiana y su pareja. Entonces, a partir de esta conferencia que la niña dio y compartió con toda la naturalidad, los niños levantaron la mano y dijeron, pero es que a mí me han dicho que yo no le debo hablar a ella porque tiene 2 mamás. No, pues a mí también me lo han dicho y yo por eso no me llevo contigo. Y entonces la psicóloga armó una plática con los papás y entonces armó un taller con los papás y estuvo trabajando sesiones y sesiones con los papás de la escuela que le decían a los niños que mejor ni se juntara con esa que tenía 2 mamás. Entonces de alguna manera pues sí, es un lugar desde donde intervenir y mirar la cosa completamente, centrarle, no negar la diferencia, pero darle un lugar desde el respeto y desde, vamos a que nos cuente qué se siente eso, no sabemos, ¿no? Desde la curiosidad genuina. Bueno, entonces en las escuelas ha habido de todo, de experiencias muy negativas y experiencias algunas muy lindas, pero en las instituciones de adopción solo encontré situaciones horribles. Las instituciones de adopción mexicanas cambiaron su legislación en torno a las adopciones por parte de parejas y personas homosexuales en 2009 con la ley del matrimonio. Es de suponer que estos cambios tendrían que ir acompañados de otras transformaciones, sobre todo en torno a los profesionales, pero es que se cambió la ley y no hubo ningún tipo de capacitación a los psicólogos y profesionales que hacían las evaluaciones. Entonces puede cambiar mucho la ley, pero si los que siguen decidiendo siguen con el mismo chip, digamos, de entender la homosexualidad de una manera patologizante, pues entonces por más ley. Por ejemplo, tenemos este caso, que es el que les cuento de esta pareja de hombres que ya había criado a su hijo durante los 12 primeros años. El hijo ya estaba entrando a la secundaria, estaba en un proceso pues ya de hacerse amigos y de pelar bastante poco a sus papás. Y entonces uno de ellos dijo, bueno, ya que estamos aquí y ya que este chavo está, digamos, casi entrando a la preadultez, vamos a hacer todos los papeles para lograr la adopción. Ya es una cosa de requisito, ya todo el trabajo, digamos, de crecimiento y tal está hecho. Entonces, se acercaron al DIF. Dice, la petición de adopción ya estaba aceptada. Mi hijo ya tenía 12 años y nosotros lo habíamos criado desde que nació. El proceso de adopción era una formalidad. Vino la trabajadora social a la casa y lo aprobó. Consideró que económicamente estábamos bien, el ambiente bien. Solo faltaban las entrevistas con la psicóloga. Empezó a citarme, pero me daba citas a las 11 de la mañana en horario de oficina. Yo le comenté que a esa hora yo trabajaba. Ella no me explicó, solo me dijo entonces a qué hora lo atiendo. Y el día que me citaba yo estaba ahí. Lo que no me dijo es que cada vez que yo decía que a mediodía trabajaba, me ponía tachecitos en mi expediente. Al final me negó la adopción, ahí se le quiebra la voz, y el resultado decía que yo no tenía tiempo para mi hijo porque había puesto condicionantes a los horarios de la entrevista. Y efectivamente, el chavo solo tiene vinculación legal con uno de ellos y el otro que así, digamos que tiene un montón de prestaciones que podría compartir en derecho, no tiene posibilidad de hacerlo. Y esta es la pareja otra que lo hizo hace mucho antes incluso de que se diera la posibilidad de adoptar conjuntamente. Dice, nos dijeron que por qué no hacíamos una solicitud al DIF. Era realmente la única institución que se encargaba de adopciones en México. El director parecía muy empático con la idea y nos pidió 2 cartas de recomendación que nosotros inmediatamente dimos, de personas en ese momento muy influyentes y con gran prestigio moral. Todo iba bien hasta que nos pusieron a una psicóloga a evaluarnos. Las preguntas que nos hacía eran muy agresivas, pero cuando nos dijo, ¿y ustedes para qué quieren adoptar? ¿Creen acaso que con eso su vida sexual va a mejorar? Mi pareja no aguantó más y reaccionó. Inmediatamente después la psicóloga nos dio el resultado, decía que para los niños sería una vida terrible y no nuevo la adopción. Entonces, de alguna manera, y pensando un poco en lo que nos contaba Alina en el otro Ateneo de adopción,
el asunto de que sea tan complicado, no nada más en términos de burocracia, sino en términos de las concepciones que tienen las personas que están evaluando los expedientes, hace que de pronto entonces la adopción sea, o sea, la mejor vía para adoptar, o la única vía para adoptar sea las adopciones de hecho, ¿no? Con todo lo que eso implica en términos de pues lo clandestino, lo no legal, lo que implica en términos de todo lo que no podrían tener si lo hicieran de una manera abierta y legal, que no es lo que está pasando o pudiendo pasar en México. Bueno, y al final les pregunté entonces por sus experiencias en el consultorio. En el consultorio sí tenemos el claroscuro de que hay cosas muy lindas y cosas muy graves. Y las cosas más graves tienen que ver con los psicólogos que aceptan resolver este asunto de si acepto al paciente para ver cómo le ayudo, sino para quitarle la homosexualidad, que ya no lo dicen con esas palabras, pero lo dicen entonces más sutil, y entonces para acompañarlo a aminorar los gestos que le puedan provocar agresiones, ¿no? Entonces la idea entonces ya no es quitarle la atracción sexual, pero que se le note lo menos posible. Entonces, bueno, tenemos esta chava que me contó que, dice, vivió una experiencia terriblemente homofóbica. Sí. Propiciada por mi mamá, que me llevó a terapia con un grupo para jóvenes con desórdenes esquizofrénicos, entre otras cosas porque yo era gay. La verdad no tenía ningún tipo de trastorno ni nada que se le pareciera, simplemente mi mamá no podía lidiar conmigo. Y esta historia, cuando le conté en qué acabó la historia y si salió de ahí, se pudo reconciliar con su mamá y recomponer el vínculo, la verdad es que es una historia bastante dura, porque esto pasó en otro país de América Latina, y la chava salió de esa clínica y tuvo que huir, y ahora vive en México y nunca más volvió a hablar con su mamá. Entonces, bueno, hay de todo. Otro nos cuenta: cuando en mi casa se descubrió que yo era gay, la salida que se buscó fue llevarme a terapia. Te puedo decir cosas muy cabronas en ese proceso. Por ejemplo, estar en un grito de llanto y la psicóloga cortando de tajo porque se había acabado el tiempo. Me acuerdo haberme subido al elevador en medio del llanto. Era un chavo de 17 años que iba a terapia por primera vez y ella me hablaba de usted. Entonces, bueno, en este sentido, y ahí, digamos, como conecto con cosas que a veces pasan en terapia que no necesariamente tienen que ver con si el paciente es gay o no, pero es esta cosa como de objetividad desapegada en donde no se arman vínculos, sino que solo es te escucho mientras los 50 minutos que dura tu sesión y después pues acaba y con esta distancia emocional, ¿no? Que puede ser terriblemente iatrogénica en caso de que el paciente sea la primera vez que va y además va porque lo mandaron sus parientes, porque resulta que es gay, entonces ahí se conecta todo con un proceso, y que claro que quedan vacunados para siempre para acercarse a ningún otro terapeuta, psicólogo, psiquiatra en su vida, aunque lo necesiten. Y luego tenemos historias muy, digamos, positivas que tienen que ver con los profesionales de la salud que se atrevieron a cuestionar digamos, mandato cultural de que los homosexuales no tienen hijos. Y entonces hubo profesionales que dijeron, ¿y cómo, por qué no? Y entonces, por ejemplo, este chavo nos dice, a mí no me había pasado por la cabeza la posibilidad siquiera de plantearme ser padre. Para mí la gente gay no podía tener hijos y ya. Fue en terapia que descubrí ese deseo y me di cuenta. Fue el diálogo respetuoso con la psicoanalista lo que me permitió darle validez a mi deseo. U otro que no le llama externalización, pero lo que hizo fue un proceso lindo de externalización. Dice que en terapia empezó como a ponerle voz a su parte más homofóbica y entonces a usar, digamos, a elaborar su homofobia internalizada a partir de construir personajes, porque además él es actor, entonces construyó una obra de teatro en terapia que le permitió, pues eso, externalizar la homofobia internalizada. Dice, cuando uno se descubre diferente y no aceptado, con quien primero se enoja y en el mejor de los casos negocia, es con uno mismo. Así me pasó. Y he sido víctima de mis propios prejuicios. Pero mi salida pública del closet comenzó cuando en terapia inicié el escrito de una obra de teatro que tiene como característica principal de que hablo de mí desde lo más profundo posible, pero en tono de comedia. Fue entonces que identifiqué y hablé de mis voces más homofóbicas, y así nació mi personaje. He aprendido a reírme de ellas y con ellas. He aprendido a reírme de mí y a través de ello he ido sanando.
Y en ese sentido yo le pedí permiso para mostrarles su video y entonces quiero ponerle play al pequeño video porque efectivamente ese proceso terapéutico terminó en una obra de teatro. Claro, esto siempre y cuando lo cambie. Y mientras podemos conversar. No, ni idea. ¿Otra vez? ¿Cuál es la propuesta? Caray, que la tiene. Ay, gracias. Ya estaba con Ya está prendido. A ver si me lo responde. Eso, sí. Ahora que se comunica el uno con el otro. No se comunica el uno con el otro. ¿Tú sabes? No sale. Ahí está. Pero vamos a ver. Sí. Déjame que les haga un anuncio y que vayan a abajo. Dice a mí, me asusta. Y tú tampoco deberías decirlo. O sea, yo, me dice, esas son primaria. Me decían, sobre todo las niñas, me decían, ay sí, el Juan Gabriel ese que va en segundo. Ahora, cuando yo iba en segundo, en 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría suprimió a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y a mí nadie me dijo nada. Y ahí andaba en el recreo. Como mental. Con 44 años terminando de salir del closet aquí en este pinche cafecito. En lugar de estar allá en el Teatro Insurgente, cuando todo por mi madre. Borró el mapa de la tierra a esos pueblos. Ahí yo pensé que por mi culpa, por mi arte y culpa de ser gay, Dios nos había borrado del mapa de Chihuahua al pueblo donde yo nací. Y le dijo, oye, a ver, a esos pueblos los quemaron porque, pues, por todos los pecados, ¿no? No nada más por el de la homosexualidad. Y dijo, sí, cierto, Felipe, pero como todos los demás pecados también los tienen los heterosexuales, pues esos no cuentan. El tuyo es el peor. ¿Quién busca el sol en una nube? Eso pasó en un proceso terapéutico, digamos el guión. Y es un poco como con lo que querría cerrar esta primera parte de resultados de lo de las familias, porque pensar, digamos, que las familias homoparentales o las personas homosexuales o parejas homosexuales son, digamos, sujetos pasivos de las intervenciones de los psicólogos o profesionales de la salud, pues es un absurdo, digamos, que todo el mundo ha construido recursos varios como para construirse la salud desde otros lugares que no solo es la terapia y los consultorios y las escuelas y los profesionales. El asunto es
¿cómo hacer para que nosotros los terapeutas, y por lo menos eso es lo que yo me he preguntado, no seamos, digamos, como un obstáculo para la salud mental, sino que logremos ser más bien facilitadores de procesos terapéuticos? Y que si bien muchos de ellos no lo necesitan, porque además han construido un montón de redes alternativas, con grupos, digamos, de personas que se reúnen, que hablan, que se autocontienen, que se contienen unos a los otros, etcétera, etcétera. Los que sí llegan a terapia, los que sí llegan al consultorio, los que sí llegan a las escuelas con los psicólogos, ¿cómo poder hacer que los profesionales sean amigos y no vividos y percibidos como enemigos de su salud? Entonces yo pararía aquí y armaría como una ronda de diálogo, y luego, si hay tiempo, le sigo. Sí. Yo tenía curiosidad de, oyendo los testimonios, he tenido la oportunidad de leer tu tesis y bueno, es verdaderamente vergonzoso, ¿no? Pertenecer a un campo pues tan duro, ¿no? Tan vehículo, como ser tan el vehículo directo de la discriminación, ¿no? Y bueno, eso es terrible, para mí fue terrible verlo. Pero yo tenía curiosidad, mi propia experiencia, yo soy lesbiana y como supongo de ahí, uno tiene fe y sigue regresando a terapia, ¿no? O sea, ¿cómo explicas esa parte? Porque por voluntad, yo digo, como reparadora, no de uno, sino como de tener fe que algún día la gente se transformará a uno, como ciertamente lo es también. O sea, también hay otro campo de experiencias que uno recibe de buena, pues de conexión humana, ¿no? Que se rebasa esos prejuicios. Pero digamos en tus testimonios, ¿qué fue lo que hacía que, bueno, algunos fueron obligados, pero qué hacía, por ejemplo, ir con las terapeutas, como medio hacer un proceso reeducativo, ¿no? Limar asperezas? ¿Qué nos mueve a hacer esas cosas? Y no armar nuestros propios mundos, ¿no? Que podría ser otra opción que también se hace. Ajá. Pues, buena pregunta. ¿Por qué regresamos? Bueno, tú eres terapeuta también, y puede ser que por ahí también tengas una apuesta distinta a otros que deciden no regresar. Yo creo que sí, muchos han decidido no regresar. O sea, sí, muchos entrevistados me dijeron, yo con psicólogos no quiero regresar, nada que ver. Otros no, y otros han construido de alguna manera otras alternativas de conseguir una red de profesionales en psicología, psicólogos, terapeutas pro derechos humanos, ¿no? Incluso lesbianas que van con terapeutas lesbianas y que buscan específicamente que eso suceda. Otros que han encontrado estrategias distintas de no ir con necesariamente profesionales gays, pero sí preguntarles en la primera sesión cuál es tu postura y qué piensas y cuál es tu concepción de esto, ¿no? Una de las participantes me dijo, yo no me expongo, yo no me arriesgo, yo voy con alguien que ya me dijeron que ha trabajado el tema de la homosexualidad con personas y con amigas y con no sé qué, porque yo ya, después del grupo de esquizofrénicos jóvenes, no me la aviento de vuelta. Entonces sí que yo creo que hay estrategias múltiples, porque además sí hay terapeutas muy pues distintos, con marcos teóricos, y por eso estamos aquí, por eso le apostamos aquí. Y luego hay un montón de personas y de parejas que en las escuelas se están comprometiendo activamente para educar a los profesionales adentro de las escuelas. Y entonces los papás que llevan a sus hijos a una escuela, primero preguntan qué onda, pero ya que los son aceptados, llevan materiales, dibujos, pinturas, test, y hacen un trabajo de educación de los profesores, de las profesoras y de los orientadores vocacionales. Entonces son los papás los que están educando, o las mamás, a los profesionales. Y en ese sentido, pues creo que sí, hay que apostarle a esa posibilidad. Y que hay un montón de profesionales que están diciendo, a mí me decían, bueno, yo he trabajado así, yo creo que lo he hecho bastante mal, pero pues es porque no sé cómo, o sea, no es como por maldad o por mala onda, sino que estoy aprendiendo. Y también me sirve que la persona a la que le estoy diciendo esto, a la paciente lesbiana, si no le checa y si lo siente agresivo, si me lo dice, lo podemos retrabajar y entonces yo aprendo un montón de cosas.
y la psiquiatra esta que acompañó el proceso de in vitro de estas chavas, lo que ellas decían es, nos encantó porque la primera sesión nosotros le hablábamos de heteronormatividad, de patriarcado, y la otra ponía cara de dónde viene. Y a la segunda sesión había estudiado qué era la heteronormatividad y el heterosexismo y el patriarcado, y ya, digamos que entonces les pedía libros, y entonces como en una actitud de no sé, pero quiero aprender, y eso es total. Claro, y me es muy ahorita que comentas esta parte de no saber cómo intervenir, estoy recordando que tengo una amiga que estaba en el último semestre de psicología y entonces la profesora les expone un caso de un chico que es gay, entonces ella les empieza a preguntar cómo intervendrían en el caso, entonces ella señala que lo que el grupo está proponiendo lleva prejuicios sutiles, entonces cuando voltean y le dicen a ella, ¿y usted cómo le haría, maestra? Ella dice, yo lo que haría, para no meterme más allá, es reforzar, porque era un chico muy atacado por el grupo de hombres en su salón, entonces dice ella, yo voy a reforzar las características masculinas y esta técnica, para que no sea agredido. Entonces ya luego mi amiga se acerca y me dice, oye, Iván, ¿tú qué opinas? Claro, entonces yo desde una postura distinta, entonces como compartir un poco, pero sí es más interesante como en las instituciones y en las universidades que se forman para ir en pro de la salud, de repente también se manejan esta serie de pensamientos homofóbicos. ¿Y qué le dijiste? Yo soy homosexual y entonces yo tengo una visión distinta, de hecho le recomendé a la maestra que vi su presentación y compartíamos un poco y ella me decía, ¿qué leo? ¿Qué no leo? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué decir? O cómo empezar a vincular con esta persona. Entonces luego tengo algunas amigas que son heterosexuales y que trabajan el tema de la homosexualidad y les preocupa mucho la parte donde en un periodo la chica o el chico no expresa definirse por completo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces ese periodo como de incertidumbre, yo veo que esta parte heterosexual le cuesta bastante. Entonces, y el proceso se atora allí, porque entonces tenía otra amiga que estaba en un proceso de querer acomodarse en el tema también. Y entonces va con la terapeuta y la terapeuta interpretando los sueños y estas cosas. Y ella no queriendo eso, porque era lo que necesitaba. Ella ocupaba un proceso de acompañamiento. Y me dice, yo quiero un acompañamiento humano. O sea, yo no necesito que me interpreten y que busquemos el hilo negro de mi situación. Lo que yo necesito es que quite mi angustia que estoy viviendo tremendamente. Entonces, como aprender también y reeducarnos los profesionales de la salud a vincularnos de maneras distintas. Sí, yo en ese sentido creo que a veces pensamos que trabajar, digamos, con los propios prejuicios, decir yo no soy homofóbica, entonces pues es suficiente, pero yo no soy homofóbica, pues ¿cuál sería el problema? Y resulta que, claro que es un buen comienzo, pero hay que estudiar un montón, ¿no? Porque no sé, pensar o percibir que uno no es homofóbico, pues no quiere decir que uno entienda las dinámicas y que digamos, las diferencias también entre trabajar con alguien homosexual o alguien heterosexual. Pues es lo mismo, entonces son personas, y como yo no soy homofóbico, pues está bien, pero hay especificidades que hay que estudiar, y entonces es y que hay que preguntar. Y que hay que preguntar, y que entonces, y saber y desde la curiosidad, por allá, sí, mencionando varias cosas. Primero, esta discriminación indirecta, o sea, la que sufren los niños, porque aquí no es porque tú seas, sino porque tus papás, por ejemplo, son homosexuales y entonces te discriminan por esa situación, no directamente por ti. Hay mucha discriminación indirecta que a veces no percibimos, ¿no? Esa parte. La otra, que como es importante y en estos lugares, como impulsar que estos tipos de leyes y estas cuestiones que se logran en el DF tienen que ser a nivel nacional, porque me estoy imaginando que yo adopto aquí, decido irme a vivir porque me cambian de trabajo a Monterrey, por ejemplo, ¿yo qué hago? O sea, tengo que romper toda mi estructura para acoplarme a esa sociedad en la que no está bien vista la adopción, siendo una cuestión ya legal y una cuestión jurídicamente aceptada en el Distrito Federal. Entonces pareciera que estamos como teniendo ciudadanos de primera, de segunda, porque aquí sí y allá no. Entonces, ¿cómo impacta esto a la población, no? ¿Cómo no me permite yo ser o tener que entonces acoplarme, ¿no? Pareciera que entonces tendremos que acoplarnos nosotros a lo que está acá y no la sociedad acoplarse a la realidad que está sucediendo, ¿no? Entonces, a lo mejor estos espacios serían buenos para pugnar por esa situación. Y la tercera,
que tanto, yo no soy psicólogo, pero por ejemplo los médicos tienen este principio de si no quiero practicar un aborto, se me fue el tema, no me acuerdo. La objeción de conciencia. No lo quiero practicar, ok, es tu derecho, te lo dices, eres claro y la canalizas con otra persona, ¿no? Creo yo que pues también los psicólogos tienen esa oportunidad de, no creo que siempre tenemos también como esa percepción de que el psicólogo tendría que ser tan open que todos tendrían que aceptarlo y que todo no le tendría que mover, y eso es mentira. Siempre al psicólogo le va a mover y puede haber ahí una parte de me mueve esto que está pasando, ¿no? Entonces esa objeción de conciencia pues podría ser una buena opción siendo honesto, ¿no? O sea, yo te digo, ¿sabes qué? Este tipo de cuestiones no los puedo tratar, se me van más allá, no discrimino, entonces, ¿no? Canalizo y ya, ¿no? Yo creo que eso es más válido que tratar de entrarle, porque soy psicólogo y tengo que ser muy open y tengo que aceptar y esto tiene que ser así, y puedas dañar más esta situación. Y la última, yo creo que uno va al psicólogo no solo por su orientación sexual, ¿no? Digo, vamos, es parte de, ¿no? Pero pues también somos seres humanos, ¿no? O sea, tenemos otras cuestiones que también nos pueden mover, ¿no? No todo tendrá que girar en torno a esa parte, ¿no? Sí, yo diría, no vamos al psicólogo por nuestra orientación sexual, vamos porque tenemos una vida conflictiva por todo esto, por la culpabilidad, porque todo el proceso que uno tiene de pequeño para aceptar esta situación, porque soy diferente, porque no soy igual que los demás, porque, pues, claro, mueve muchísimo, ¿no? Pero de ahí yo creo que habría que ver que el homosexual es un ser humano, el lesbiano es un ser humano, y que no solo es con quién me relaciono, con quién me enamoro, con quién, sino hay muchas otras cosas, ¿no? Porque si no, pareciera que estamos viendo como nada más la orientación sexual en este país. Yeah, sí. Sería, sí, es interesante esto que dices, porque además pensando en no nada más en México como los distintos estados y los derechos que tenemos por cada estado por haber nacido, qué sé yo, la suerte de haber nacido en DF, ¿no? Comparado con la mala suerte de haber nacido en Baja California, que todavía no está legislado. Pero incluso en DF hay realidades completamente diferentes dependiendo del barrio y de la clase social. Entonces, si tienes la gracia y la suerte de haber nacido o vivido justo en la Condesa o en la Roma, pues entonces tu manera de vivir tu homosexualidad y tu relación con tu pareja y la manera en que puedes expresarlo o no en las calles es completamente otra cosa que si estás en otro barrio, ¿no? Entonces, justo eso, como la disparidad de las vivencias de acuerdo al azar, de dónde diablos estás, a qué perteneces, a qué estilo. Ahí estaba... Sí, me llama mucho la atención todo lo que comentas. Primero que nada, me estoy estrenando como familia homoparental. Tenemos un bebé de 4 meses hermoso. Y me angustia más de lo que creo que me hace reflexionar, el escucharle a los comentarios que hace sobre los niños, ¿no? Que me parece que son los más perjudicados en este caso si no tenemos las mamás, los papás, la conciencia de cómo educarlos. De todo lo que estoy observando, me gustaría preguntarte si de las parejas que tomaste en tu estudio, alguna de ellas llegó con el motivo de consulta de cómo educar a sus hijos y cómo le fue. Lo que menos quiero es que te angusties. ¿Qué voy a hacer al respecto? No, me parece que el compañero de ser una familia homoparental hoy, haberlo sido 70 años, hay una diferencia brutal. Y en ese sentido sí retomaría todo lo lindo que pasa, por ejemplo, en las redes sociales y, por ejemplo, en familias de Chihuahua, de Chiapas, de Querétaro, en donde no hay legislación, pero sí hay Twitter y sí hay Facebook. Entonces yo, por ejemplo, pertenezco a una red y entonces estoy en el pueblito de Colima que colinda con no sé qué. Soy una familia homoparental, me conocen a alguien y en 10 minutos hay una lista de personas que conocen a personas que están por ahí, que si no son familias homoparentales, sí son parejas homosexuales, que se arma una red bien importante de contención y de apoyo, porque sí, tenemos algo de también la posibilidad de conectarnos y construirnos como red. Y en relación a tu segunda pregunta, no que fueron a psicólogos para ver cómo educan a sus hijos, pero sí que fueron
por ejemplo, con esta, que fue la primera entrevistada, de que tenían un montón de problemas en la casa, y entonces lo que decía la psicóloga era, pues sí, son los problemas de todos los días, de todas las familias, que si uno deja los calcetines botados, que si no quieren lavar los platos, pues si la chavita va a tener responsabilidades, esto y el otro. Entonces tampoco es como que creo que los psicólogos tengan alguna receta como para cómo en estos casos no educar a los hijos en este contexto, que es tan complicado, pero sí seguro, y los conozco porque los entrevisté, hay muchos profesionales que están dispuestos y encantados de acompañar procesos para encontrarlos juntas, ¿no? En ese contexto, en esa escuela, en ese barrio, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Con qué herramientas nos vamos haciendo? ¿No? Y un montón de redes de activistas también, porque está Global, y está Comal, y está el Armario Abierto, y están un montón de organizaciones no gubernamentales que, además de tener literatura, tienen, pues eso, experiencias que pueden compartir. Ahorita que comentas lo del grupo de contención, tengo una amiga que ella quería adoptar con su novia. Venimos de Michoacán, que estamos un poco retrasados también en la materia. Entonces ella se muda a Querétaro, y entonces ella, cuando se va para allá, empieza a encontrar una red de chicas que ya tienen bastante tiempo con sus hijas o hijos, y se empieza a acercar. Entonces eso le ha dado bastante confianza a ella para ver que si hay espacios donde se pueden mover de manera distinta. Y dice, entonces eso me da confianza para saber que aquí sí es un lugar idóneo, que hay un grupo que me va a apoyar y que en conjunto podemos ir armando cosas productivas. Entonces la angustia de ella se bajó bastante a partir de encontrar un grupo que sí la contenga. Sí. Y bueno, nomás como en complemento, que vía las redes sociales puedes conseguir, así como hay hoteles gay friendly, también servicios profesionales gay friendly. Y eso en las redes uno se recomienda, ¿no? No, con fulano ya no vaya, ¿no? Tatuado. Claro. Como listas de censurados, porque es parte del proceso de autoprotección y de cuidado. Cuidar con quién va a vivir. Entonces, las redes, los grupos, en eso son, no es, digamos, puede que pese a eso se cuele, hay algo, pero en general funciona el sistema. Yo creo que por eso regresamos también, ¿no? Hemos creado sistemas de seguridad, ¿no? Claro, gracias, cuidarlo. En ánimo igual de bajar la angustia, que sea la normal de crear un... Claro. Que, Sí, by the como- way, la tenemos todos los padres, ¿no? Claro. Porque es una angustia generalizada, Claro. independientemente. Y como decía Castañeda Marina, no sé si conoce su literatura, decía, todo esto lo pasaron las parejas interraciales en Estados Unidos cuando era verdaderamente un tabú, ¿no? ¿Cómo un blanco se va a casar con un negro? Y luego van a tener un hijo que no es ni blanco ni negro, y entonces ¿cómo le van a hacer la discriminación, ¿no? Y luego se dieron cuenta de que pues más temprano que tarde en realidad esto se normalizó y ahora ya no es un tema. Los matrimonios interraciales, porque cualquiera que lo hable como problema es ridiculizado, ¿no? Sí. Sí, bueno, a mí ahorita este tema me parece muy interesante y creo que pues a la vez una parte terrible, ¿no? A partir de esto, ¿por qué? Porque creo que es un tema que todavía no está muy, como que, bueno, en nuestra sociedad aquí en México no está muy aterrizado. Hay muchas, bueno, yo lo digo porque yo apenas estoy estudiando la carrera de psicología y de verdad que digo, hemos tratado ese tema dentro del aula y entonces digo, dentro de los compañeros sí hay como que reprueban todavía ciertas acciones. Entonces a mí sí se me hace interesante y se me hace preocupante a la vez, porque si nosotros, o sea, como personas profesionales no logramos romper no sé, no logramos romper ese tabú entre nosotros, pues ¿cómo es el daño que podemos hacer a la gente que venga a uno, ¿no? Y entonces a mí sí me gustaría que sí se hiciera más, o sea, se multiplicara esto y se diera a nuevas generaciones o a generaciones que se nos vienen, porque es un problema
o sea, no es que sea un problema, simplemente que dentro de la sociedad sí van a llegar personas como nosotros que sí requieran nuestra ayuda y como dicen, a veces no regresan. ¿Por qué? Porque evidentemente pues ellos se les ataca, ¿no? Entonces, híjoles, y qué valientes aquellos que regresan, qué valientes aquellos que regresan y tienen la esperanza que ponen en las personas para poder resolver algún conflicto. Pero sí me suena impresionante y también a la vez me invita a hacerme, a formarme una conciencia en donde que me preocupa a la vez, pero que a la vez que me prepare. Y como usted dice, hay muchos artículos en donde uno se puede ir preparando, pero desgraciadamente también muchas veces en las aulas, a veces los mismos profesores, y no es la culpa de ellos porque nosotros tenemos que investigar también, pero muchas veces no, también tienen como que ese miedo, no sé, porque a veces uno les pregunta, ¿y usted cómo le hace? Y a veces no te saben ni responder. Sí, por eso decíamos, a veces le toca a los papás hacer el proceso pedagógico de acompañamiento de educación a los maestros, y a veces nos toca a los estudiantes y a los alumnos hacer el proceso pedagógico de educar a los maestros, y así, ¿no? Sucesivamente. Es decir, yo lo que me di cuenta porque me llevé todo mi trabajo de campo, porque tuve un sabático en España, y entonces ahí me di cuenta de que lo que teníamos en México en términos de limitaciones no solo era la mala onda de no querer leer, es que había requete poca literatura, sigue habiendo, ¿no? Entonces de pronto es ir a la biblioteca y no encontrar, y sí encontrar, pero si está en inglés tal vez, o a veces en alemán, y hay una limitación real y objetiva en términos de formación. Y en ese sentido me parece importantísimo tener estos argumentos con tus compañeros o con tu profesora, de decir, ¿sabes qué? Hay un montón de literatura que no nos está llegando, pero que sí está, y aquí las traigo, se las voy a dar. Es un cuadrito de un montón de literatura que traje fotocopias para todos, como en el sentido de cada uno de los temas. Y entonces está el tema de la adopción, está el tema de todos los estudios que ha habido de familias homoparentales, las comparaciones entre familias homoparentales y heterosexuales, las comparaciones y estudios transversales de niños adultos, niños adolescentes y niños, todas las guías para padres gays y madres lesbianas. O sea, este cuadrito puede ser muy útil también como para pasárselos a tus compañeros, y yo te lo regalo mucho. Y a la biblioteca, ¿no? Sí, Solicitud grupal. Para eso están las bibliotecas. Si les parece bien, te doy la palabra y me sigo un ratito. Eso es primero, yo creo que no preocuparse, aunque ya no te preocupes, la sociedad es la que se tiene que preocupar, porque esto es muestra de una intolerancia todavía, ¿no? Cuando no necesitamos este tipo de cosas. La otra, compartir rapidísimo, en mi trabajo, por ejemplo, el día se usó el moño morado, y se los empezaba a decir, les decía, bueno, digo, ¿qué es estar? Digo que sí, yo los acepto, pero, siempre el pero, ¿no? Sí los acepto, pero si no hacen esto, sí los acepto, pero si se comportan así, sí los acepto, pero si no, todavía tenemos como esa parte, ¿no? Sí. Y la última, bueno, yo soy abogado y sí es algo que a mí me ha interesado mucho, contactar con parejas de los estados, como para que se quieran casar o que quieran adoptar, y que no les permiten pues, hacer amparos, porque se van creando precedentes y se han podido. Oaxaca, por ejemplo, ha sido uno de ellos, en el que se autorizaron ya los matrimonios, pero empezar a crear en toda la República para que esto sea materia federal, de que todos los estados tengan esa posibilidad y no haya que, porque hay esta discriminación, se da se está viendo la discriminación, ¿no? Entonces, pues si hay alguien que le interese, yo he encantado de una manera gratuita, porque es un compromiso mío en ese sentido, ¿no? De luchar por ahí. Sí, buenísimo. Para también pues, empezar a crear conciencia en los legisladores de que no tiene que ser un tema de partido, tiene que ser un tema de derechos humanos. Claro. Sí, se han dado pasos en el sentido de hacer nacional, digamos, los derechos, porque cuando empezaron la discusión de que, bueno, si nos casamos en México, pero luego regresamos a nuestro estado, entonces nuestro acta de matrimonio vale, no vale,
para el IMSS, para el ISSSTE, etcétera, etcétera. Y entonces comenzó, digamos, los gobernadores a decir, no, pues si te casaste en México, solo vale en México, ¿no? Pues debes ir a México, ahí es la isla de los derechos. Y resultó que no pudieron, porque la Corte Constitucional dijo que ni más, que si se casan en México, vale en Guanajuato y en Oaxaca y en Chiapas y en todos lados. Y también se han sentado precedentes en el sentido de que las parejas homosexuales ahora tienen derechos para la seguridad social. Entonces, sí se va avanzando. Lo que pasa es que, claro, tal vez no al ritmo que nos encantaría, pero se han sentado precedentes jurídicos muy importantes. Bueno, no les voy a contar los resultados de las entrevistas a los profesionales, porque es un poquito más de lo mismo y además los voy a angustiar más. Entonces me voy a pasar directamente a la parte de una propuesta que conocí estando allá de sabático, que son los terapeutas familiares que han estado trabajando con, bueno, aquí hay buenas noticias. Pues digamos, profesionales, terapeutas entrevistados aquí en México que tienen clarísimo que los problemas de las personas y familias homosexuales que llegan a la consulta no es homosexualidad, sino la homofobia en la que viven. Entonces, se han dedicado de alguna manera a construir estrategias para externalizar, para quitar, para elaborar la homofobia internalizada y la homofobia que se vive como objeto. Y entonces, por ejemplo, tenemos este testimonio que dice, pues para empezar hay que nombrarlo, ¿no? Lo que, por ejemplo, lo que está haciendo contigo mismo en el caso de un caso que me estaba contando, se llama homofobia. O sea, nosotros somos homofóbicos también, porque tenemos el chip de la homofobia interiorizada, inscrita en nuestros cuerpos desde que nacemos. Entonces también somos homofóbicos contra nosotros mismos, y eso en procesos de terapia es súper importante y útil nombrarlo, identificarlo, simbolizarlo e incluso construir personajes. Si hay una vivencia de sentirse anormal, es porque tienes internalizada la homofobia, la mirada social referente a la homosexualidad. Y entonces después, claro, ha habido un montón de instituciones, ahora desde la psiquiatría, por ejemplo, que son psiquiatras que no necesariamente son ellos mismos gays y lesbianas, aunque por supuesto que la gran mayoría sí lo son y han vivido en carne propia, digamos, la homofobia, la disciplina del campo psiquiátrico, pero que se están construyendo ya como colectivos especializados, incluso dentro de la APA y de los institutos, para generar literatura y estudios que se dediquen específicamente a la problemática de la homofobia y de la homosexualidad. Es decir, entender que sí que hay especificidades, por ejemplo, en la infección por VIH, efectos en la salud mental por la discriminación y la homofobia, entre otros. Y entonces están invitando a todas las personas profesionales de la psicología, de la psiquiatría, pero no solo psiquiatras, a pertenecer a grupos cada vez más abiertos y más activistas y más pro, ¿no? Otra buena noticia, la Asociación Mexicana de Terapia Familiar acaba de construir un pronunciamiento súper importante para el día el 17 de mayo internacional contra la homofobia, que pone los puntos sobre las sillas, y creo que ha sido por lo menos uno de los primeros que yo he leído que desde la terapia familiar se posiciona contra la homofobia. Seguramente hay más, pero que yo no conozco. Y luego siempre hay transgresores, ¿no? Entonces Dios los hace y ellos se juntan. Entonces la semana pasada hubo esta gran noticia. El obispo de Saltillo, Raúl Vera, hace el primer bautizo en la Iglesia Católica por todas las leyes de Dios de una hija de un matrimonio homosexual. Entonces, de alguna manera sí que hay aliados, ¿no? Y que siempre hay personas que están dispuestas a transgredir el orden cultural dominante y prejuicioso. Luego, bueno, esta es una investigación de una de estas autoras que les contaba yo, que trabajó mucho las diferencias entre las familias homo y heteroparentales, y entonces descubrió como terapeuta familiar que los genogramas tradicionales, los genogramas que nos enseñan en la escuela, pues no muy operan para las familias no tradicionales. Entonces, porque de pronto intentaban poner la bolita y el cuadradito, y pues no, y entonces la bolita y la otra bolita, pero pues eso no generaba reproducción. Pero entonces, ¿dónde ponían el donador, no? ¿Y con qué? Entonces, claro, se encontró con que efectivamente el corpus, digamos, teórico importante dentro de la psicología y la terapia familiar, pues no contempla otros modelos de familia, y hay que romper desde incluso la gráfica, ¿no? Entonces empezó como a tratar de graficar ella misma con esos mismos parámetros, pero con otras rayitas y palitos, el asunto de las familias no parentales, por ejemplo, estas
hombres que tenían a una donadora de óvulo, pero que era distinto a la mujer que llevó el embarazo. Entonces, ¿cómo lo pones en un genograma? Y luego el producto de eso, ¿cómo? Y lo que se dio cuenta es que no se iba a romper la cabeza, y entonces que lo que iba a hacer era pedirle a las familias que hicieran su propio genograma, y entonces encontró maravillas con ese ejercicio, y es muy esperanzador y muy bonito, porque se encontró con que hacían el genograma la familia completa con los hijos y tal, y entonces cada uno iba poniendo palitos y bolitas o triangulitos o lo que sea, en donde se consideraba el donador o la donadora, se consideraba quién llevaba el embarazo, digamos, porque no estaba conectado biológicamente una cosa con la otra, sino que era su propia gráfica que construían desde su imaginación, y a veces eran manzanas, y a veces... Y luego entonces encontraron que podía ser interesante también hacerlo por un lado con las mamás y por otro con los niños, o por un lado con los papás y por otro con los niños, para ver las diferencias entre cómo estaban graficando y cómo consideraban y a quién consideraban parte de su familia cada uno de ellos. Y entonces resultó que las mamás, por ejemplo, ponían a su familia de elección, ¿no?, que tampoco puede simbolizarse con rayitas y palitos, y consideraban que entonces la familia eran ellas dos, con su grupo familia de elección. A veces ponían a papás o mamás biológicos, a veces ni siquiera consideraban eso, otras veces estaban el grupo del trabajo, otras veces no, pero con los niños hacían ese mismo ejercicio, y resulta que los niños siempre ponían, en caso de las mujeres de madres lesbianas, al donador. Y entonces el donador tenía un lugar importantísimo en el genograma que no tenía los genogramas de las mamás. Y viceversa con igual los hijos de padres homosexuales, siempre ponían a la que había puesto el óvulo, o no. Y entonces encontraban que, bueno, las mamás decían que la familia era esta, y los hijos decían que la familia era esta, y qué interesante, y eso a qué se puede ver. Y entonces comenzaron a pues preguntarse la importancia no solo de generar otras estrategias dentro de la psicología y terapia familiar para entender quién es la familia y cómo está constituida, sino también para entender que para las madres y para los hijos pueden ser miembros de la familia otros, y que eso tiene un significado, y que eso se puede trabajar en terapia de una manera súper productiva, porque si para el niño es importante el donador en el genograma, quiere decir que hay que hacer algo con eso. Cosa que no hubiera sucedido si nos quedamos con el genograma tradicional de mamá, papá. Y Fiona Tasker no es lesbiana, pero se ha dedicado durante los últimos todos sus años a trabajar con familias homoparentales, y me parece que sería importantísimo invitarla a sus familias. De verdad, está generando, digamos, como porque claro, se sabe que las familias homoparentales a veces no necesariamente consideran a su familia biológica la más importante, a veces ni siquiera la consideran ya parte de su red más importante, justo por estos pues eso, homofobia familiar, ¿no? Pero de eso a decir, bueno, y esto tiene implicaciones en la manera en cómo trabajamos con las familias y cómo graficamos sus relaciones y cómo nos relacionamos con las familias de elección. Y entonces, en las terapias familiares ya no es invita a tu abuelita, es invita a quien tú consideras que es tu familia, y a veces, pues, igual el niño quiere invitar al donador, o no, o se le da un espacio, o no, pero se ve que hay ahí un tema que es específico de las familias homoparentales, que no tiene que ver con la configuración de las familias heteroparentales, y que hay que estudiar, porque digamos, con esto del derecho, que todas las familias tendrían que ser iguales ante la ley y ante el derecho, se ha tendido a decir, pues son iguales, y se trabaja de la misma manera, y sí que hay temas que son bien específicos. Sí, claro. Y es importante identificarlos, trabajarlos y darles un nombre y poderse estudiarlos. Bueno, creo que yo ya. Sí. Pregunta Regino Pelín: ¿cómo se puede trabajar con los profesionales de la salud mental sus prejuicios respecto a todas las personas que llegan a consulta que no son heterosexuales, sino que son o vienen de la diversidad? ¿Cómo se puede trabajar? Pues sí, muy buena pregunta. Me parece que empezó diciendo cómo se puede trabajar con los profesionales de todos los prejuicios, y eso tiene que ver con la diversidad, pero tiene que ver con todos los prejuicios. O sea, es importantísimo entender que los prejuicios homofóbicos son uno más
de los miles de otros prejuicios que tenemos los profesionales, como somos parte de la sociedad, y entonces podemos ser clasistas y podemos ser racistas también, y podemos ser, además de los modos sexistas, ¿no? Como el que decía, una familia que la mandan a llamar de la escuela también porque sus hijos pues, no tienen una figura masculina, entonces es un problema, y entonces les dice la psicóloga a las mamás como consejo para que el hijo deje de tener una confusión en su estructura familiar, que se junten con familias heterosexuales para que por lo menos, si no lo tienen en casa, por lo menos sí tengan el contacto, ¿no? Del día a día con familias que sí que están completas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hay que trabajar los prejuicios todos, porque eso no es nada más homofobia, sino sexismo, entender que si no hay un hombre y una mujer, entonces hay un problema. Me parece que con talleres, con estudiar, con preguntárselo todo el tiempo, con discutir con los maestros, con los pares, es lo que se me ocurre. Pensaba que en la experiencia del gobierno del DF, a raíz de la ley, es que empezó a capacitar a sus funcionarios. Y empezaron, por supuesto, primero con las sociedades de convivencia, las áreas que lo hacían, que no era el registro civil, era otra área, y luego con el registro civil. Y ha habido un esfuerzo interesante, importante. Básicamente se habla sobre qué es la diversidad sexual, la homosexualidad sobre todo, qué es la homosexualidad, que no es una enfermedad, que es la norma, pero yo creo que hay que empezar a trabajar de otro nivel, porque ese nivel genera como una conciencia políticamente correcta, pero no necesariamente genera un vínculo adecuado de inclusión. Entonces, mi experiencia, por ejemplo, en Cancillería, hicieron un curso a gente de servicio exterior, porque se imaginarán que muchos de los mexicanos en el exterior que piden ayuda son de la diversidad sexual, entre otras cosas, salen de aquí, ¿no? Y pues claro, no quería ni atenderlos, imagínense. O sea, así de decir, no, porque me va a pegar el SIDA, ¿no? Casi, bueno, a ese nivel de prejuicio. Entonces les dieron un curso intensivo con todo el marco internacional, con todo. Entonces ahora están súper políticamente correctos y dividen a la humanidad en dos: los homosexuales y los demás. Y en los demás, nosotros fuimos a dar capacitación en género y decimos, oigan, pero hay diferencias entre hombres y mujeres. No. La única diferencia que hay que respetar es la de la diversidad sexual. Entonces, sí, yo creo que sí es importante cómo incidimos, ¿no? Los profesionales, qué les decimos. En mi experiencia, el dato duro es muy importante. Esto que tú presentaste, lo que también, de los estudios, ¿no? Hay 8 estudios que dicen esto. 8 estudios. Sí. Además gringos, ¿no? O sea, claro. Hay una parte de convencimiento emocional que yo creo que ahí necesitamos más herramientas de dinámicas y eso de cómo hacerlo. Claro. Porque el cambio no es solo de las ideas, y ahí a veces es traicionero pensar que porque uno dice tal cosa ya lo actúa. Es lo mismo, ¿eh? Yo soy lesbiana, pero aún así de pronto me entran unos prejuicios, por ejemplo, con personas trans, que yo así, perdón, si no es normal. Y uno dice, a ver, ¿qué pasa? Claro, porque hay otras diversidades, ¿no? La homosexualidad es la más leve, vamos a decir, ya de otras diversidades. La transexualidad sí sigue estando en la clasificación. Sigue estando patologizada, claro. Sí. Yo nada más pedirte, si se puede, aunque sea muy breve, que nos compartas algo de las conclusiones de tu estudio, si no es que ya nos habrá mucho. Sí, claro. Ay, antes de que compartas eso rápido. Bueno, yo voy a hacer un comercial. Aquí Lilia nos va a dar un taller de diversidad sexual. Están todos cordialmente invitados el 18 de octubre. Buenísimo. Yo creo que puede ser bastante útil para todos. Claro. Y está convocados todos los estudiantes de todas las generaciones. Todos los que quieran. Los estudiantes y los Exacto.
que en realidad es que, aunque no pasé las diapositivas, dije bastante de lo que tenía en conclusiones. Es decir, como que hacía de la plática, que no sé si vinieron, pero yo sí, de adopción, me quedó muy claro que el tema de la adopción y el tema de la homoparentalidad era como similar en muchos sentidos, iba como de la mano en esto, en que se tiende a decir, bueno, las familias que adoptan, pues solo el único asunto es que a las mamás, en vez de salirles de la panza, les sale del corazón la maternidad. Pero fuera de eso, digamos, como que pues las familias son amorosas, las familias son funcionales, y lo que nos decía Lina en el Ateneo es decir, no es que nada más le salen del corazón, es que hay un proceso complicadísimo y es otro patín, ¿no? Y entonces entender esas especificidades, que no es lo mismo, que suena padre lo del corazón, pero digamos, seamos realistas, no es lo mismo. Entender que no es lo mismo y que eso tiene una implicación a la hora de trabajar con esas diferencias es lo que hace la diferencia, ¿no? Es decir, porque muchas terapeutas que entrevisté me decían, y desde absolutamente honestamente, yo trabajo desde el respeto con las heterosexuales y con los homosexuales. Yo no tengo por qué entender que la homosexualidad es una cualidad distinta de la persona. Pues si me llega una persona homosexual y me llega una persona heterosexual, pues yo trabajo con lo que trae y ya está, ¿no? ¿Por qué habría que tener diferencias? Y en un sentido, por supuesto que es así, porque la persona, como dices, no llega solo a hablar de su homosexualidad, llega a hablar de su mamá y de su papá y de su trabajo y de su vida diaria y de su sufrimiento, ¿no? Pero en un nivel sí hay una especificidad, sí es bien distinto y sí se tiene que tomar en cuenta y nombrar la diferencia, porque si no, entonces estamos en la onda de pues todo es igual, y no es igual, o sea, no es igual. Por allá había... Sí. ¿En tu investigación predominó algún tipo de corriente de los terapeutas o de los psicólogos que intervinieron? Ah, pues sí te cuento. Sí. Ese cuadrito sí lo tengo, no se los quise Andrea, por aquí me preguntaron si les puedes pasar tu presentación. Claro. Okay, sí, claro. Si me dejan todos sus correos, que me las quieran, por favor. Sí. Mira, mis entrevistados, todos tienen seudónimo, pero está la cosa así. Sí predominó una tendencia psicoanalítica. Y eso tiene que ver con pues, las personas a las que me fueron llevando, las personas a las que fueron, ¿no?, al terapeuta. Entonces, si me decían, yo fui con una... La primera que entrevisté es ella, Mónica, ella se autonombra como cognitivo-conductual, y ella trabajó con la primera familia que entrevisté en este proceso, te digo, muy connotado muy positivamente por la propia familia, porque les ayudó y les acompañó en un proceso de su vida, que la estaban acosando a la chavita y un psicólogo la acosaba, pero otro psicólogo la contenía, ¿no? Y en ese sentido también es esperanzador, siempre hay resistencia a las relaciones de poder. Entonces ella era cognitivo-conductual. Entrevisté a Erendira, que tiene una formación en psicoanálisis y terapia familiar, que se dedica a la formación de terapeutas y consulta privada. Entrevisté a Norma, que es psicoanalista básicamente y que trabaja también en la formación de psicólogos clínicos y también de consulta privada. Entrevisté a Armando, que era un terapeuta narrativo de la de FAE, que se dedica a la formación en terapia narrativa y consulta privada. Entrevisté a Donaldo, que es un psiquiatra clásico, ortodoxo, en ese sentido, y generacionalmente él sí marcó una diferencia, porque él fue mi entrevistado más mayor, y sí había una diferencia en su discurso, por supuesto, además viniendo desde la psiquiatría. Entrevisté a Narnia, que es una psicóloga social, que también trabaja en formación de psicólogos sociales. Rina también es psicoanalista y terapeuta familiar, solo tiene consulta privada. Y Renata es psicóloga y psicóloga licenciada en psicología y trabaja en el DIF, en el departamento de adopciones. Entonces, también con los entrevistados profesionales intenté que hubiera un poco de variedad y de diversidad en sus formaciones. Que encontré que no hay una diferencia sustancial fuera del psiquiatra. No había una diferencia sustancial entre los discursos de unos y otros. Encontré tanto
intervenciones muy positivas con psicoanalistas y terapeutas familiares como con la cognitivo-conductual. O sea, no puedo decir, esta escuela tuvo más intervenciones desde el respeto, no sé qué, que otra, no iba por ahí, ni siquiera por la cosa generacional, ni por la orientación sexual. O sea, porque hay aquí una profesional que se autonombraba lesbiana y otra que se nombraba bisexual, y no había tampoco diferencias. ¿Alguien más? Pues muchas gracias. Algo que me gustaba bastante de repente escuchar a una feminista es que usaba la palabra de desmontaje. Entonces ella propone que para empezarnos a vincular de manera distinta entre mujeres y hombres desde distintas voces, es un proceso colectivo pero también individual de desmontaje, es decir, de todas las normas y de todos estos conceptos que esta sociedad patriarcal nos ha ido inculcando a lo largo de la vida. Entonces ese término a mí me ha hecho mucho sentido, me gusta desmontarnos. Sí, desmontarse, de construcción, sí. O sea, el asunto es no suscribir las ideas dominantes, tragárselas sin previa crítica y sin deconstruir. Exactamente. Yo tengo una duda. Me quedé un poco curioso con el video que me pediste, entonces no sé si podrías platicarnos un poco, o sea, como de qué va para que ya nosotros lo busquemos, porque parece algo muy interesante. Okay. Sí, ¿ves? Pasa por no querer es que yo tenía este video que encontré en YouTube sobre un reportero británico que es un poco como las veces de Michael Moore. En realidad no sé ni quién fue primero, si él o Michael Moore, pero hace un trabajo bastante parecido en relación a ir a preguntarle a las personas que hacen justo el trabajo que él no respeta, pero para tratar de entender la lógica. Entonces este es un reportero británico que va a Estados Unidos y entrevista a Nicolasi, que es el señor que hace los libros para reparar la homosexualidad. Entonces, incluso lo transcribí, se los leo ya luego que cada quien lo ve en YouTube, está muy bien. La filosofía de donde viene esta idea tan rara, dice la terapia reparativa, viene de la tierra que dio vida a la liberación gay y es a donde me dirijo ahora. Es decir, la terapia reparativa y la liberación gay vienen del mismo lugar. Esta es la contradicción también de la región. Estados Unidos de América es el lugar de la terapia reparativa. La terapia que defiende que puede cambiar a las personas gays a heterosexuales con una serie de sesiones que cuestan $114 cada una. Este señor además da una consulta en el último piso de un edificio mega fancy en Los Ángeles. Su representante más importante es Joseph Nicolasi, que vive en Los Ángeles. Dice, yo quería conocer a alguno de sus pacientes que logró cambiar su identidad sexual y preguntarle cómo le hizo y cómo le va. Entonces va y entrevista a Daniel. Y entonces dice Daniel, yo estaba en casa un fin de semana y le dije a mi madre, yo soy, pero no quiero seguir siendo un homosexual. Entonces le dice el entrevistador a la madre, ¿y cómo responde usted a eso? Y la mamá dice, me rompió el corazón porque sabía que su vida iba a ser más difícil de lo que yo querría para mi hijo. Y dice Daniel, yo rezaba a Dios para que me hiciera heterosexual. Le serviría el resto de mis días si alejaba estas atracciones sexuales de mí. Sentía que había sido un buen cristiano y que había sido leal y fiel a mi fe y que aún así eso no había funcionado. Necesitaba probar algo diferente y eso era la terapia reparativa. Eventualmente me topé con el libro del Dr. Nicolasi en la biblioteca de mi universidad y lo leí en una sentada. Dice la mamá, yo no sabía nada del Dr. Nicolasi ni había oído nada de la terapia reparativa, pero sentía tal respeto por Daniel, por quien él era, que sentí que eso era lo que él tenía que hacer y lo apoyé. Entonces, entrevistador, le dice a Daniel, es como si te preparara la terapia para que en el momento que estuvieras caminando por la calle y viniera un hombre atractivo, el doctor te diera herramientas aparentemente para lidiar con esa atracción. Y dice Daniel, sí, exactamente. Ante esta situación, el doctor me decía que me tenía que preguntar a mí mismo cuál de las características de ese hombre que me gustaba encontraba más atractivo. Tomaría esas características y diría, bueno, ¿qué fallas internas en mí mismo representan esas características? Entrevistador, lo que estás viendo entonces se entiende como un reflejo de las cosas de las que tú careces. O sea, la teoría de este señor es que tú te enamoras
las características masculinas de las que tú careces y que entonces la situación se va a cambiar potenciando esas características masculinas y entonces ya no te van a traer nunca. ¿Y cuántas sesiones lo viste? Pues desde que empezó hasta que terminó fue 1 año y medio. Y ahora estás en tu vida en un lugar donde estás más cómodo con quién eres. Sí, desde entonces he estado más satisfecho con mi sexualidad. Entonces este señor va con toda su curiosidad y va a entrevistar al doctor Nicolás. Le dice, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para que un muchacho que le había rezado a Dios y no había podido salir del asunto, pues ahora se curó? Entonces va con el doctor Nicolás y le dice, usted ofrece una práctica que es curar, revertir, no sé cómo decirlo, quisiera saber cuál es el término que usted usa para describir el trabajo que hace. Dice, resolver. Ah, resolver. Sí, resolver los conflictos que hay detrás de la orientación homosexual. Eso es lo que hacemos. Usted sostiene que la postura de la homosexualidad es... Exactamente, nosotros pensamos que está basado en el trauma. Tendríamos que definir primero qué se entiende por trauma. Es una acusación un poco como de que es una falla parental. Eso es lo que nosotros creemos. Pensamos que es por los padres. Un varón que no se desidentifica con la madre y no crea un vínculo con el padre, no creemos que nadie nazca gay. Entonces, bueno, sigue la conversación y tal, y le dice, bueno, me gustaría conocer a otros pacientes que usted haya curado. Entonces empieza a descubrir que no tiene a nadie más que a Daniel. Y bueno, entonces se va de regreso a Inglaterra, pues con la curiosidad de qué pasó y tal. Y 1 año después regresa a entrevistar a Daniel de vuelta. Y se encuentra con que Daniel es un ex gay. Entonces, junto con lo otro que les voy a mandar, les paso el link porque de verdad es necesario. Gracias. Pues nos queda darle las gracias a Andrea.